Vamos a hacer un mapa mental de lo visto durante el tema de sucesiones. Recordamos que una sucesión era una lista ordenada de términos, que en el caso de seguir una regla se va a llamar progresión. ¿Cuál es la primera progresión que hemos visto en clase? Pues se llamaban progresiones aritméticas. ¿Cuáles son las progresiones aritméticas? Pues son aquellas en las que se obtiene el término siguiente sumando siempre un mismo término denominado diferencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar siempre, ¿vale? Vamos a sumar el mismo término. Eso se llama sumo una diferencia. Muy bien, eso tiene un término general, entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a poner el número -3, el número 2, el número 7, el número 12, puntos suspensivos. ¿Qué está pasando aquí? Pues que cada vez que pasamos al término siguiente vamos sumando 5. Podríamos restar, ¿vale? No tenemos por qué sumar siempre la misma cantidad, sino podemos restar la misma cantidad. Sigue siendo la diferencia. Entonces, esto incluye un término general, que es la regla que me permite hallar cualquier término. Término general significa que puedo hallar cualquier término de la sucesión. ¿Y cómo se escribe ese término general? Pues escribiría a n, término n. ¿Dónde empezamos? Empezamos siempre en el primer término y me muevo. ¿Cuánto me muevo desde el primer término hasta el término n? n-1, y cada vez que me muevo le voy sumando la diferencia, n-1 veces multiplicado por la diferencia. Ese sería el término general. Muy bien. ¿Esto en qué se concreta con el ejemplo que hemos puesto ahí? Pues con el ejemplo que hemos puesto ahí sería primer término -3 más n-1 por 5. Podemos multiplicar eso, el n-1 por 5, ¿vale? Vamos a mover eso, que se me ha movido, no pasa nada. ¿Y qué obtendríamos? Pues tendríamos 5n menos 5. Tenemos ahí también delante un -3. ¿Y cuánto es 5n menos 5 menos 3? Pues sería 5n menos 8. Ese sería nuestro término general. Este tipo de progresiones vimos una aplicación el último día que era el interés simple. ¿Qué significa interés simple? Que cada año que pasa me van a sumar un interés que se repite cada año el mismo. Entonces, si yo voy a dejar en el banco, vamos a poner un ejemplo aquí arriba, vamos a poner una aplicación, interés simple, sería pues que el banco me ofrece un interés, por ejemplo, del 1% por dejar 10.000 euros durante 10 años. Entonces, ¿esto en qué se va a convertir? Pues el primer año tenemos 10.000 euros y al año siguiente, en el año 1, tenemos esos 10.000 más los intereses producidos en el banco, que es un 1% de 10.000. Un 1% de 10.000 se calcularía 1 por 10.000 entre 100, o se podría obtener haciendo 10.000 por 1,01. En cualquier caso, eso nos saldrían 100 euros. Entonces, el año 1 yo tendría 10.100 euros en la cuenta. Y el año 2, simplemente lo que tenemos que hacer es cada año que pasa sumar la misma cantidad. Pues sumamos 100 euros más y serían 10.200. ¿Cuánto tendríamos el año 10? Pues el año 10 lo que haríamos sería 10.000 más 100 por 10 porque han pasado 10 años. Entonces 10.000 más 100 por 10 pues serían 11.000 euros tendríamos en el banco. Esa sería una aplicación. Pero otra cosa que podríamos calcular y que hemos hecho en clase es la suma, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí arriba, la suma de n términos de una progresión. ¿Cómo sumaríamos n términos de una progresión? La progresión anterior pues sería -3
más 2, más 7, más 12, más puntos suspensivos, pues por ejemplo vamos a llegar al número 57. ¿Vale? El término anterior sería el 52, puntos suspensivos. Y aquí había un método que os voy a recordar, que era el método del arco iris. ¿En qué consistía el método del arco iris? Que lo podemos llamar así para recordarlo. Pues en que si sumamos el primero con el último, o sumamos el segundo con el penúltimo, pues todos suman lo mismo. ¿Cuánto sumarían? Pues sumarían 57 menos 3 sería 54. 54. ¿Y cuántas parejas tenemos? Pues serían... tendríamos que ver qué término ocupa qué término sería el número 57 y dividir, si hay 10 números, pues dividirlo entre 2. Entonces la fórmula, que no hay que aprendérsela, hay que entenderlo, Sn era primer término más el último término que sumamos por n entre 2. Bueno, en este caso habría que ver el 57 qué término es. ¿Cómo podemos ver el 57 qué término es de la progresión? Pues antes teníamos la fórmula, ¿no? AN igual a 5n menos 8. Entonces, si AN era igual a 5n menos 8, entonces vamos a ver si esto lo cambiamos por un 57, ¿cuánto vale la n? ¿Qué posición ocupa? Bueno, ese menos 8 me lo quito sumando de ahí, 57 más 8, 65, igual a 5n. Entonces la n me sale 13. Estaría en la posición 13, entonces la suma en este caso pues sería 54 por 13 entre 2, que sería el número de parejas. Eso me daría la suma de n términos. Pero, ¿qué tipo de progresión podemos ver más? Pues podemos ver las progresiones geométricas. ¿En qué consisten las progresiones geométricas? Pues son aquellas en las que el término siguiente siempre se va obteniendo multiplicando por un número llamado razón. Entonces, en este caso, pues vamos a multiplicar por un número llamado razón y vamos a poner un ejemplo. Entonces, en este caso, pues podemos tener el número 1, el número 3, el número 9, el número 27, puntos suspensivos. ¿Qué está pasando ahí? Que vamos multiplicando cada vez que pasa de un término al siguiente por el mismo número, que es 3, 3, 3. Muy bien, esto también tiene un término general, ¿no? Entonces el término general en este caso, pues en vez de sumar como anteriormente, vamos a multiplicar. ¿Dónde empezamos? Pues igual que antes, empezamos en el primer término y multiplicamos por la razón elevado a n menos 1. ¿Hay alguna aplicación que podamos hacer aquí? Pues sí, la vamos a hacer el interés compuesto que hemos visto antes. Entonces, antes hemos visto el simple, ahora vamos a ver el compuesto. Vamos a poner aquí